Buenas ladies, e quitamos una semana más en Play Presta y hoy traigo vos un tema glorioso. 10 cosas que non sabíais sobre les bragues. 1. Los primeros en usales fueron los homes. ¿Cómo vos quedáis? De fechu, a los calzoncillos del traje tradi deberíamos llamarnos bragues. 2. Les primeres bragues yeren de pelleyu. Muy sexy, me has que tú. That's disgusting. 3. Los romanos entamaron a usales cuando conquistaron la Galia y vieron que en aquella tierra la gente llevaba unos pantalonucos ajustados que ellos protegía, pues lo que cuelga. Y me estoy refiriendo a sus cosas de hombre. Ajá, cosas de hombre, hombreras, sí. ¡Una coquilla! 4. Al caer Roma, les mujeres dejaron de usar ropa interior. ¡Woo! ¡Viva la liberación de la mujer romana! Con la mazuela al aire. ¡Diablos, señorita! 5. De la braga a la bragueta. Nada más voy decimos que esto y una moda renacentista que me parece muy fea y que podéis buscar en Google porque había hasta armaduras con esta movida. 6. Hasta el siglo XIX, las mujeres no volvieron a usar bragues. La única ropa interior que usaban era un camisón llargu. ¿De qué vos suena esto, les tradis? Pues sí, el traje asturiano, la única ropa interior que llevamos y el camisón llargu. Ni pololos, ni faldones, ni nada. Siglo XIX, nada más claro. 7. Llegaron a facese bragues de llana. No sé a vosotros, pero a mí nada más que de decirlo ya me pica así la cosa. Pero ahora que lo pienso estoy recordando que fue un invierno 2, que cuando se pusieron de moda los conjuntos de punto, hubo varias tiendas que tenían una especie de culot así de llana, que no sé yo aquello que no compraría, pero no dejaba de ser unos bragues de llana. Que no uséis bragues de llana, que se vos va a cocer la mazuela. 8. A partir del siglo XIX, les mujeres entamen a llevar unos bragues parecidas a les de los homes, los pololos, lo que viene siendo un pantalonuco así de algodón, de lino tal. Les primeres en usalos fueron prostitutas y bailarines, y no por gusto, sino porque los politiconos de la época decidieron que les tenían que usar. Manda huevos. 9. Tuve que pensar en cómo hacerlo. La popularidad de los bragues va medrando hasta que en los años 20 del siglo XX parecía ellos ya que eran imprescindibles por acortamiento de les faldes. Que digo yo, en los años 20 les faldes viven a media pantorrilla, un poco por encima del tobillo. Tampoco me parecían a mí tan necesarias. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Y 10. Non foi hasta la década de 1970 cuando los bragues empezaron a menguar para convertirse en los años 90 en tanga. ¿Qué pasa? Que ahora dicen los expertos que vuelve la braga Bridget Jones. Braga cómoda, grande, sin problemas, que no te peñizque nada. Pero ahora sí, con un poco más de diseño y un poco más hermosas que las que llevaba Bridget. ¿Para qué? No te mueras de vergüenza si pilles, pero aunque también te digo que pilles si lleves braga fea. Si sales con braga guay, no pilles. Y ok. Así que nada, hasta aquí les curiosidades sobre les bragues. Vémonos la semana que entra. Besín.